empezamos una nueva unidad, y nada menos que Italia, que como yo ya les adelanté, en la Edad Media va a ser la región más importante de Europa en términos de historia monetaria. Y vamos a empezar con el Reino de Italia luego del fin del Imperio Carolingio. Recuerden que cuando decimos Reino de Italia, en la Edad Media, nos estamos refiriendo a lo que había sido el antiguo Reino Lombardo de Italia. Es decir, el reino que va a ser conquistado luego por Carlomagno y más tarde, como vimos también, por Otón el Grande. Y esto se extendía por todo el norte de Italia, incluyendo obviamente las regiones de Lombardía, obviamente, que era el núcleo central del Reino de Italia, la Toscana, la Liguria, no así, fíjense, la parte del Véneto, que siempre va a tener una posición ambigua. Por momentos, cuando rivaliza con el imperio, se va a proclamar más parte del imperio bizantino. Por momentos, cuando rivaliza con los bizantinos, se va a proclamar parte del Sacro Imperio, pero en verdad va a ser virtualmente independiente. Y que se va a extender hasta el centro de Italia, hasta lo que se llamaban los estados papales, lo que se denominaba en esa época, en la Edad Media, el Patrimonium Petri, el patrimonio de San Pedro, que en principio era considerado por los sacro romano emperadores como una especie de protectorado del imperio. No tanto así por los papas, que se consideraban más como independientes. Bueno, y cada vez más, por cierto, conforme fueron rivalizando cada vez más con los emperadores. Bueno, digamos que el último rey y emperador carolingio que va a ser al menos nominalmente reconocido en Italia va a ser Carlos el Gordo. Pero muy poquito después de la muerte de Carlos el Gordo, hacia diciembre del 887 o enero del 888, la nobleza italiana va a proclamar a uno de sus magnates, digamos, Berengario, marqués de Friuli, conocido entonces como Berengario de Friuli o Berengario I de Italia, como rey de Italia. En verdad, Berengario I, que tiene el honor de ser el primer rey post-carolingio de Italia, fue un gobernante bastante patético, que comenzó su carrera como uno más de los varios reguli, reyesuelos, que contendían por el poder en este periodo oscuro y temprano y turbulento. Y que no solamente debió enfrentar a otros rivales, como vamos a ver, sino también la invasión de los magiares, este pueblo nómade oriental, guerrero y saqueador, que justamente en esta época hace su aparición en Europa y que va a llegar al norte de Italia. Pero Berengario no se va a tomar ni siquiera el trabajo de frenar estas incursiones, sino que incluso, se cree, llegó a tomar a los magiares como mercenarios a su servicio para sus luchas contra estos otros rivales locales, digamos, que él tenía. Y esto parece demostrado incluso, fíjense, este libro, publicado en el año 1838 en Hungría, muestra dibujos de denari de Berengario I de Italia, que más probablemente que producto de saqueos sean producto de pagos por parte de Berengario a estos mercenarios magiares. Bueno, inicialmente estos rivales que van a contender contra Berengario I fueron Guido de Spoleto y su hijo Lamberto, que de hecho van a lograr derrotarlo en el año 890 y lo van a sustituir un tiempo como rey. Digamos además que en esta época los reyes de Italia, por una cuestión de proximidad geográfica y porque eran obviamente el principal poder político y militar cercano al Papa, eran rápidamente reconocidos y coronados como emperadores. Y así va a ser en el caso de Guido y de Lamberto, que van a ser coronados emperadores, o sea, sacros romanos emperadores, podríamos decir, en el año 891 y 892 respectivamente. Pero claramente Berengario es un personaje con una suerte excepcional porque poco después se va a aliar con otro antiguo rival, Arnulfo, duque de Carintia. Recuerden siempre que Carintia era el estado primigenio, el estado fundador de lo que actualmente es Austria. Y van a invadir juntos Italia y van a derrotar a Guido y a Lamberto. Y poco después Arnulfo va a ser coronado emperador, se va a volver a Alemania y va a dejar en el trono de Italia a un hijo bastardo, Ratoldo. Bueno, obviamente Berengario, que incluso había sido despojado por Arnulfo de su marquesado de Friuli, va a conspirar inmediatamente, aliado ahora con Lamberto, su antiguo enemigo, y van a terminar
muy rápidamente, aproximadamente un mes después de esto, deponiendo a este Ratoldo y probablemente eliminándolo. Y se van a repartir el reino de Italia. Bueno, obviamente las rencillas internas entre Berengario y Lamberto no se van a hacer esperar, pero nuevamente Berengario va a estar favorecido por la suerte porque poco después, en el año 898, Lamberto va a morir, con lo cual va a dejar a Berengario como dueño de Italia. 2 años después, sin embargo, un nuevo enemigo, Luis III, rey de Provenza, rey de Baja Borgoña, va a invadir Italia y lo va a echar, digamos, a Berengario, pero nuevamente Berengario va a lograr recomponer su poder y va a lograr imponerse nuevamente a Luis y va a recuperar nuevamente el trono de Italia. Y de hecho la suerte de Berengario no termina aquí, porque su suerte va a ser coronada con la propia corona imperial, cuando en el año 915 Juan X, que estaba muy asustado porque se venía una gran invasión masiva de sarracenos, es decir, de los musulmanes, desde el sur de Italia, que amenazaba con conquistar Roma, va a pedir ayuda a Berengario y un poco para convencerlo lo va a nombrar Sacro Romano Emperador, lo va a coronar emperador, pero la realidad es que Berengario a esta altura estaba con otros problemas mucho más graves. Uno eran los magiares, a los que probablemente no había logrado pagarle sus tributos o su soldada y que se habían rebelado y habían empezado directamente a atacarlo. Y el otro era la propia nobleza del Reino de Italia, que se le fue poniendo cada vez más en oposición al punto que finalmente va a entrar en tratativas con poderes externos. Concretamente con Rodolfo, rey de Alta Borgoña, que finalmente, aliado con otros nobles, como les digo, italianos, va a invadir el reino de Italia y que finalmente, en la batalla de Fiorenzuola, cerca de Piacenza, Plasencia, en el año 923, va a derrotar a Berengario, que si bien va a sobrevivir, va a vivir aproximadamente un año más, va a morir en el 924, pero claramente acá se le terminó su suerte. Obviamente, Rodolfo va a ser coronado rey de Italia, como ya dijimos en la clase 24, cuando hablamos de los orígenes del Sacro Imperio Romano Germánico, pero 2 años después va a ser depuesto por la nobleza italiana, como vemos siempre rebelde, y reemplazado por Hugo de Arles o Hugo de Provenza. Si bien las cosas van a quedar arregladas porque Hugo va a casar a la hija de Rodolfo, Adelaida, como ya vimos también en la clase 24, con su propio hijo Lotario II. Así va a llegar a unir los reinos de Alta, Baja Borgoña y de Italia. Bueno, vimos también en la clase 24 que Hugo va a nombrar a su hijo Lotario rey de Italia y lo va a casar con Adelaida, que era la hija de Rodolfo. También vimos que Lotario, pobre, va a ser envenenado por otro noble italiano, antiguo aliado de su padre, Berengario, marqués de Ivrea, o Berengario II de Italia, porque obviamente va a ocupar el trono de Italia. También vimos que este Berengario II va a querer obligar a casar a Adelaida con su hijo, que cuando ésta se niega va a ser apresada en el lago de Cuomo, y que finalmente Adelaida va a escapar, va a buscar la ayuda y asistencia de Otón I de Alemania, que se va a casar con ella, y que juntos van a invadir Italia, reclamando obviamente la heredad de esta legítima, digamos, heredera del trono de Italia. Va a ser coronado rey de Italia, o van a ser en realidad ambos coronados reyes de Italia, van a ser coronados sacroemperadores y poco después van a derrotar también y deponer a Berengario II. Con lo cual, Italia queda incorporada al Sacro Imperio Romano Germánico y oficialmente va a seguir siendo el Reino de Italia parte del Sacro Imperio Romano Germánico hasta el fin de la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1806, cuando Napoleón dispone que ya no puede haber un Sacro Imperio Romano Germánico porque el imperio de Occidente por excelencia va a ser el Imperio francés, con lo cual el Sacro Imperio Romano Germánico deja de existir. Si bien, más tarde, el Imperio Austríaco va a incorporar también lo que se llamaba el Reino Lombardo-Véneto, que va a incluir, obviamente, la región de Lombardía y la región del Véneto, con Venecia como ciudad importante. El Reino de Italia no solamente es la región más importante, más trascendente desde el punto de vista de la historia monetaria
de toda Europa, sino que además es numismáticamente la región más compleja. Esta complejidad en realidad se va a ir generando con el tiempo, en que los distintos sistemas monetarios de las distintas regiones y a menudo de las distintas ciudades se van a ir separando en distintos estándares, distintas denominaciones, distintas especies, al punto que a veces dos ciudades relativamente cercanas no comparten ni siquiera un sistema monetario o un estándar monetario. Sin embargo, en el período temprano, en que va a pervivir la acuñación del denario de estilo carolingio, sí, por un lado, hay muy pocas secas activas, porque justamente la gran expansión de las secas en Italia se va a dar, como en Alemania, justamente en el periodo de debilidad de los sacro-romano emperadores, que van a otorgar el derecho de acuñación a un montón de ciudades, sobre todo en Lombardía, pero también en Liguria, también en otras regiones, digamos, en la Toscana, etc., obviamente en busca de apoyo, como ya comentamos cuando vimos la clase sobre Alemania. Por eso, en el periodo temprano, en que hay todavía un denario suprarregional, podríamos decir, en Italia, y en que se acuña en bastantes pocas secas, amerita un tratamiento por separado. Más adelante, conforme se van a complejizar los sistemas monetarios, vamos a ir viendo, en realidad, las acuñaciones y los distintos sistemas monetarios región por región. Y dentro de cada región, atendiendo a las ciudades más importantes, a las secas más importantes, con alguna nota sobre las secas menos importantes, lo que los italianos llaman le zecche minori. Así, en el periodo temprano, por un lado tenemos como secas activas las secas de Pavía y Milán, en Lombardía, Venecia, a la cual más tarde se va a agregar la de Verona, en el Véneto, y por otro lado, ya no dentro de lo que es propiamente el Reino de Italia, la seca papal de Roma en el Lacio. En este periodo temprano, entonces, las secas lombardas van a ser las más activas, en especial Milán. Los tipos son derivados de modelos carolingios, con la cruz en anverso y el templo en reverso, o bien el cristograma en anverso y el nombre de la seca en dos líneas en reverso, que pasa a predominar más tarde. Dos características técnicas de las monedas lombardas de esta época son de especial nota. El cospel, que a veces se va haciendo muy amplio y delgado, lo que los numismáticos italianos llaman denaro largo, llegando incluso a los 30, 33 y a veces más milímetros de diámetro. Y el fenómeno de la acuñación cóncava, que como vimos también va a pasar mucho más tarde con ciertos peniques alemanes, los Schüsselpfennig, o peniques cuenco, peniques escudilla, y que produce un lado abombado y otro en forma de recipiente, que a veces notamos en algunas de estas acuñaciones tempranas italianas, y que más tarde, a partir de la época Salia, va a ser la norma en muchas secas lombardas, y que los italianos denominan también denari scodellati, por scodella, escudilla o plato hondo. Es decir, que etimológicamente el nombre que dan a estas monedas tiene un origen común con el muy posterior Schüsselpfennig alemán. Más tarde, el cristograma es a veces reemplazado por el monograma del rey, tanto en Milán como en Pavía. Venecia, que como Milán y Pavía venía acuñando a nombre de los emperadores carolingios, también va a acuñar a nombre de Berengario I y de Hugo de Provenza, si bien sus monedas no incluyen ya el nombre de la seca, por lo que solamente se las atribuye a la seca de Venecia en base a su estilo. Por su parte, también se conocen raros denari de Verona a nombre de Rodolfo II y de Berengario II. Y por último, para concluir, al menos por hoy, vamos a pasar a la seca papal de Roma. Roma va a continuar funcionando ininterrumpidamente desde época bizantina, que les recuerdo cuando vimos en la clase dedicada a los lombardos las llamadas silicuas bizantino-papales. Y dado que no hemos tratado las acuñaciones papales en época carolingia, vamos a retomarlas a partir de ese punto en esta clase. Los primeros denari de estándar carolingio fueron acuñados ya bajo Adrián I, papa entre 772 y 795. Y en estas monedas, la influencia bizantina, derivativa a través de las monedas del Ducado Lombardo de Benevento, es evidente tanto en el busto frontal en anverso como en la cruz sobre escalones con las iniciales R y M, designando la seca de Roma, en el reverso.
Por esta época, Roma también acuña un denario a nombre de Carlomagno, que ya comentamos en la clase 13. Y de hecho, el sucesor de Adrián, San León III, va a acuñar sus denari en estilo mucho más carolingio. Y además citando en reverso al hijo y sucesor de Carlomagno, Ludovico Pío. En realidad, sus monedas vienen a nombre de San Pedro, pero llevan el monograma Leo Papa en anverso. También San Gregorio IV, entre 827 y 840, cita a Ludovico Pío en sus denari, y lo propio hacen Sergio II y San León IV con el emperador Lotario I, hijo de Ludovico Pío. Por su parte, Benedicto III, San Nicolás I, Adrián II y Juan VIII citan al emperador Luis II, el hijo de Lotario, llamado también Luis de Italia, entre 855 y 875. Este último papa, Juan VIII, merece como mínimo una nota de color. Digamos que en algún momento de la Edad Media, al parecer un monje copista, probablemente en Alemania, escribió al lado de la entrada del nombre de Juan VIII, en una crónica, en el año correspondiente a su ascenso al trono, a forma de escolia, o sea, como nota marginal, la palabra foemina, o sea, mujer en latín. Probablemente esto dio origen a uno de los mitos más difundidos en la Edad Media, que fue el mito de la papisa Juana. Este mito, en realidad, fue creciendo cada vez más como una bola de nieve, al punto que se le fue desarrollando una historia que fue creciendo frondosamente con distintos detalles. Que vamos a resumir básicamente así. Juana habría sido una chica brillante, algunos aclaran incluso de origen inglés, que había querido estudiar. Y como obviamente en la Edad Media las mujeres estaban al margen de la educación, y que de hecho la educación era una cosa del clero, no tuvo mejor idea que hacerse pasar por hombre y ser ordenada sacerdote, o sea, monje. Y de hecho va a tener tanto éxito en su carrera, porque era muy capaz, que va a llegar a ser papa. Pero ya saben que en el preconcepto medieval la carne de la mujer es débil, digamos, y se va a enamorar de su diácono y va a quedar embarazada del diácono. Y de hecho, en una procesión en Roma, Juana va a terminar dando a luz en un embarazo que obviamente había ocultado. De hecho, el mito siguió creciendo diciendo que su hijo llegó a ser obispo de Ostia. Bueno, el mito tuvo tanta difusión que hacia la época de la Reforma era incluso aceptado por la Iglesia Católica, como si fuera una verdad histórica. Incluso a los peregrinos que llegaban a Roma se les mostraba el punto en el cual la papisa Juana había dado a luz. Y obviamente este mito además se convirtió en un arma en manos de la Reforma Protestante contra el papado. Y aunque ya se sabía obviamente que Juan VIII había sido un hombre, hasta el siglo XVII se va a continuar creyendo en la historicidad de la papisa Juana e incluso se le van a acomodar unas fechas de reinado ficticias entre el año 855 y el año 857. Y su historia, dicen, fue el origen de la ceremonia que durante siglos se llevó a cabo en Roma, cuando, con el ascenso de cada nuevo papa, se lo sentaba en una silla especial con un agujero donde sus genitales eran palpados para comprobar su sexo. Por cierto, Juana ha llegado hasta nuestros días, obviamente, como todos sabemos, representada en uno de los arcanos mayores del tarot, la papisa. Volviendo a Juan VIII, que por cierto está considerado como uno de los mejores papas del siglo IX, y a sus monedas, digamos que en esto también va a ser un innovador, porque va a introducir uno de los tipos de denarios más hermosos, con la imagen de San Pedro en anverso, y citando en torno a su propio monograma, Johannes, a un emperador Carlos en reverso, que puede ser Carlos el Calvo o bien Carlos el Gordo. Aunque Esteban V, entre 885 y 891, va a volver al tipo puramente monogramático, el busto de San Pedro va a reaparecer a partir del reinado del Papa Formoso, que acuña citando a Guido de Spoleto. Formoso también merece una pequeña nota, y esta vez va a ser estrictamente histórica. Luego del brevísimo reinado de su sucesor, Bonifacio VI, de solo 15 días, subió al trono su enemigo, Esteban VII, quien convocó a un sínodo, hizo desenterrar el cadáver de Formoso, colocar su momia putrefacta en el banquillo de los acusados y deponerlo oficialmente.
en un espantoso evento que fue conocido más tarde como el Sínodo Cadavérico. Formoso fue más tarde rehabilitado y esta clase de juicios fue prohibido por la Iglesia. Notablemente, los denarios de Esteban rompen con el estilo de colocar el busto de San Pedro y vuelven a los monogramas en anverso y reverso. Pero el tipo, con el busto del santo, va a seguir reapareciendo alternativamente con el tipo puramente monogramático. Entre 904 y 964 tenemos en Roma las muy raras acuñaciones de la llamada época oscura, término introducido por el historiador eclesiástico Baronius en el siglo XVI y que refiere a un papado débil, bajo la influencia de la familia de los condes teofilactos de Túsculo, que se inicia con la elección de Sergio III, que era amante de Marzoya, una de las mujeres de esa familia de los condes de Túsculo, un currículum que va a llevar a varios de estos amantes de mujeres de esta familia a ocupar la sede de Pedro por esta época, razón por la cual este periodo también es conocido como la pornocracia del papado. La época oscura va a terminar con el ascenso de Juan XII y su aliado, el emperador Otón el Grande. Las acuñaciones conjuntas de sus sucesores con los primeros dos emperadores otónidas cierran el periodo temprano o primer periodo romano de las acuñaciones papales, dado que la ceca papal deja de operar por esta época. Recién, hacia 1300, los papas van a retomar acuñaciones en propio nombre, pero estas van a tener lugar, como ya vimos en la clase 16.2, si mal no recuerdo, en el Comtat Venassin y más tarde en la ceca de Aviñón. Así que, para quienes quieran repasar este segundo periodo de acuñaciones papales medievales, los remito a esa clase.